noches. Estamos muy agradecidos por esta muy bonita oportunidad para poder compartir y reflexionar con ustedes en el marco de la misión que la Parroquia San Juan está impulsando en este mes de abril. En esta oportunidad, mi hermano Luis Rodríguez y su servidor Mauricio Quintana vamos a conducir este espacio para lo cual vamos desde ya a invitarles a tener una participación activa. Quizás sería valioso en esta ocasión aclarar un poco cuál va a ser ese enfoque de la participación. Esperaríamos que tengas a la mano un cuaderno, un lápiz o un lapicito, porque a lo largo de esta reflexión pretendemos que interactúes contigo mismo, más que compartir con el resto. En esta ocasión, el enfoque en nuestra metodología es que tengamos la capacidad de hacer un esfuerzo de introspección, que logremos analizarnos un poquito, cuestionarnos, y bueno, para ello pues vamos a utilizar como medio el tema de la conversión, un tema importantísimo para cada uno de nosotros como cristianos. Vamos a tratar de revisar un poquito cómo va esa parte con nosotros. Pero antes de iniciar, como suele hacerse en estos casos y en otros casos, vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Y para eso pues mi hermano Luis nos va a dirigir con una pequeña oración que con mucho gusto hemos preparado y vamos a compartir en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor, delante de ti, con nuestro presente y con nuestro pasado a cuestas, con lo que hemos sido y con lo que somos ahora, con todas nuestras capacidades y todas nuestras limitaciones, con todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades. Te damos gracias por el amor con el que nos has amado y por el amor con que nos amas ahora, a pesar de nuestras fallas. Sabemos bien, Señor, que por muy cerca que creamos estar de ti, por muy buenos que nos juzguemos a nosotros mismos, tenemos mucho que cambiar en nuestra vida, mucho de qué convertirnos para ser lo que tú quieres que seamos, lo que pensaste para nosotros cuando nos creaste. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón con la luz de tu verdad y de tu amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Luis. ¿Y qué te parece si antes de entrar en el tema nosotros revisamos un poquito qué sucedió con las charlas anteriores? Tal vez una cuestión un poco puntual, ¿verdad? Para poder reubicarnos todos en este proceso y luego de ahí en adelante continuar este camino de evangelización. Por favor, entonces, vamos a recordarnos que el primer tema ha sido en torno a el amor de Dios. Sí, me parece excelente. Este hilo conductor es pues como un recordatorio, un seguimiento. Y empezamos con el amor de Dios, como bien dijiste. El amor de Dios debe verse desde el sacrificio que fue hecho. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El amor de Dios, como decía nuestro querido párroco, es el eje, es el alma de todo este tema de la conversión. Mauricio. Perfecto, Luis, muchas gracias. El tema 2 que fue compartido en el marco de esta misión ha tenido que ver con el pecado y sus consecuencias. Y aquí yo recuerdo como aprendizaje, para ahora compartirlo con ustedes, como dos grandes ideas centrales. Una, el tema del pecado, propiamente dicho, ¿verdad? Y sus grandes consecuencias. Sencillamente es un alejamiento, ¿verdad?, que tenemos de Dios. Y entre las consecuencias, pues hay unos efectos, digamos, en nuestra persona, tanto en la parte espiritual, emocional, como física. Nos volvemos temerosos, angustiosos, perdemos la confianza básica en nosotros mismos, ¿verdad? Por lo tanto, somos inseguros. Psicólogos dicen que problemas emocionales se pueden manifestar físicamente, ¿verdad? Es cuando uno está somatizando. Por lo mismo, nos miran como extraños, ¿verdad? O aburridos, o malhumorados, o inclusive podríamos estar enfermos. En contraposición a esto, la segunda idea importante que fue compartida ahí es el plan de Dios.
que se refleja o se resume en tres elementos. Uno, el amor hacia Dios como creador, ¿verdad? Que nos ha regalado, nos ha prestado la vida con sus dones, con sus talentos, con esas virtudes que cada uno de nosotros refleja. El segundo elemento es el amor a nosotros mismos, el cuidado que debemos de tener de nosotros mismos, ¿verdad? Que vemos, escuchamos, cómo nos alimentamos, cómo somos capaces de amarnos, porque de ahí se fundamentará en buena medida lo que seamos capaces de hacer con el prójimo, ¿verdad? El amor del prójimo. Ese sería como los tres elementos de esta segunda idea y que enmarcan lo que ha sido el segundo tema en el marco de esta misión. Y un tercer tema, Luis, ¿qué me puedes contar? Sí, en el tercer tema tenemos algo bastante delicado, la persona de Jesús. No es tan fácil lograr llegar al fondo de conocer la persona de Jesús, pero tenemos muy buenas luces. Por ejemplo, conocemos a Jesús como hombre. Vino a este mundo, nació, creció, y como dice la palabra, creció también, así como creció en tamaño, creció en sabiduría del Espíritu, como hombre. Luego tenemos como Dios, el mismo Jesús, el mismo Jesucristo exigió e indicó que era hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, una parte bien importante es esa, él mismo nos dice que su reino no es de este mundo y que nos habla de su Padre, y por esa razón fue criticado, fue pues muerto, ¿verdad? Por darnos a entender su filiación divina. Y tenemos también su corazón. El corazón de Jesús es un corazón misericordioso, es un corazón extremadamente bueno y que está abierto para cada uno de nosotros y podemos ir a él. Mauricio. Perfecto, Luis, muchas gracias. Y el cuarto tema ha sido el señorío de Jesús. Yo quisiera comentarles que este tema desarrollado por la hermana Conchita, a mí en lo particular me impactó, porque me ayuda como a ir redimensionando algo con lo que cada uno de nosotros día a día, vamos a decirlo así, está luchando, y es el tema de la cruz. En primer lugar, me encantó mucho esa comprensión, como mirar a Jesús con otros ojos. Cuando él estaba entre los hombres predicando, se le llamaba maestro, y a partir de la resurrección, Señor. Ahí comienza, digamos, en buena medida esta comprensión para mí del señorío de Jesús, porque ya más que maestro es un señor, alguien que ha sobrepasado la muerte, que la ha vencido, ha resucitado, y consecuentemente a partir de ahí hay una serie de hechos que van marcando la historia de la humanidad y que nos debiesen de impactar. Uno de ellos que me encantó mucho es este ardor del corazón de los discípulos que se han encontrado con él en el camino de Emaús. Interesantísimo, ¿verdad? Porque la gran pregunta que nos dejaba la hermana Conchita y mi comprensión es cómo sentimos nosotros ese ardor, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros también nos entusiasmamos con esta resurrección de Jesucristo? Una segunda idea que me pareció bien interesante, y ella cita a Pablo, es el tema de cómo redimensionar la cruz, cómo darle un valor particular, esa cruz en donde cuelga este maestro ahora convertido en un señor a partir de la resurrección, nos marca una pauta, ¿verdad? Bastante interesante, bastante importante, y es que la cruz le da un sentido, tiene un sentido muy particular. Jesucristo no quedó clavado ahí, tuvo que padecer, eso sí es cierto, como una causa fundamental, es la suma de nuestros pecados, pero no quedó ahí todo, él resucita. Consecuentemente, a partir de eso, tenemos una esperanza que fundamenta nuestra fe. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Me pareció bastante bonito eso. Y la otra parte que me llamó bastante la atención es cómo poder sobredimensionar esa cruz que nosotros llevamos. Y es vincularla a la cruz de Jesucristo, que tenga un sentido, sabiendo que la cruz no es el final, sino que vendrá una resurrección. Que nos animemos también a que, como somos partícipes de esa cruz, podamos también gozar, tener ese gozo de la resurrección. Establecer entonces que no nos quedaremos en esa parte dolorosa o problemática, sino viene algo mejor, algo grato, algo que nos va a permitir seguir adelante y tener una paz muy especial. Y estos cuatro temas
ya constituyen el 50% de este camino que vamos a recorrer en este mes, y con este quinto nos abrimos a la segunda parte, y es el tema de la conversión. Quisiéramos comentar rápidamente un par de ideas. La primera es que el tema de la conversión se enfoca en el encuentro del hombre con Cristo. Es un encuentro de amor, ¿verdad? Que debiese provocarnos una profunda alegría, pero a la vez esta conversión, este encuentro debiese generar en nosotros la toma de conciencia, ¿verdad? Darnos cuenta de nuestro desvío, ese alejamiento que hemos tenido de Dios. Y una segunda idea que nos parece importante es que a partir de esa toma de conciencia y de ese encuentro con Jesús, podamos ver la necesidad de nuestra conversión. Nosotros en algún momento determinado quizás no caminábamos bien, no caminábamos con ojos, nuestros actos no eran gratos a los ojos del Señor, y por eso la necesidad de la conversión. Entonces, una siguiente idea que tenemos acá es esa necesidad de la conversión. Pero yo creo que nosotros, más que estar únicamente conversando con ustedes y compartiendo nuestras propias reflexiones, les queremos invitar también a ustedes a que realicen sus propias reflexiones. Y en ese sentido, Luis, pues, ¿cómo podemos seguir aquí? ¿Qué te parece si ahora ponemos a pensar un poquito a nuestros hermanos? Quisiera recordarles que nuestra participación en esta charla, en este tallercito, va a ser una participación muy enfocada a ser retrospectivo. Por lo tanto, es el momento de que tomes tu lápiz, tu cuaderno, tu hojita y te prepares a comenzar a responder algunas preguntas. ¿Qué te parece, Luis? Lanzamos unas preguntas por ahí. Me parece excelente. Bien, ahí tenemos la primera. Recuerden, como dijo mi hermano acá, esto es muy personal, pero esperamos que sea de utilidad. Aquí viene la primera pregunta. Dice, ¿qué se nos ocurre decir cuando nos referimos a que una persona se ha convertido? Tendremos una melodía de fondo para tener un espacio, digamos, con nosotros mismos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, más que acudir a nuestras notas, quizás a cierta información que tenemos, es nuestra comprensión sobre esto, ¿verdad? A juicio nuestro, ¿qué se dice? ¿Qué decimos nosotros cuando mencionamos que una persona se ha convertido? Así que te dejamos acá unos minutitos, un par de minutitos, para que en el marco de tu reflexión te animes en este momento a escribir. Sí, con el fondo de esta canción, pues reflexionemos y escribamos. Siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cachalo acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero. Bien, continuamos en este momento con este cuestionamiento, ¿verdad? Con este cuestionamiento muy personal para que vayamos avanzando con la siguiente pregunta. Y dice así. Y en relación a eso que piensas y dices sobre lo que significa que una persona se ha convertido, está la pregunta, ¿cómo es? ¿Ha sido o está siendo mi propio proceso de conversión? Continuamos con un canto de fondo para que podamos reflexionar en base a lo que nosotros pensamos de las personas que se han convertido, cómo es nuestro sentimiento
de nuestro propio proceso. Vamos a agregar una imagen a la pregunta que tienen allá en este momento a la vista, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo ha sido, cómo está siendo mi propio proceso de conversión? Es una imagen, vamos a encargar acá a nuestros colegas que nos están apoyando en este momento, que nos permitan visualizar la imagen para que ustedes la puedan percibir y que tengan un elemento más para poder hacer este análisis. Bien. ¿Qué te parece, Luis? Bien, me gustaría pues hacer un pequeño comentario lo más claro posible para que le sigamos a esta introspección. ¿Qué vemos en la imagen? Pues una persona y diferentes aristas de cómo ella se ve. Entonces aquí hay mucha connotación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo pienso yo? Primero, ¿cómo me veo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya llegué a donde yo quería? ¿O cómo me ven otros respecto a mi proceso de conversión? ¿Verdad? Entonces, por eso es que vemos acá diferentes enfoques. En todo caso, en nuestra vida sería nuestro actuar, cómo lo vemos nosotros, y también nos interesaría cómo lo están viendo los demás. Recuerden que aquí entra otras palabras que vamos a ver más adelante, por ejemplo, testimonio, ¿verdad? Yo me quedaría ahí, Mauricio, no sé si quieres agregar algo más. Creo que es interesante este tipo de preguntas cuando no estás lanzándolas para que el resto vea qué piensas en este momento, sino más bien contigo mismo, ¿verdad? Quisiéramos que vaya siendo bastante franco, digamos, bastante franca, que te animes a ir respondiendo. Son preguntas que al dejarlas escritas, tú vas a poder luego revisarlas también, ¿verdad? Y ojalá regresar a ellas, y con la suma de reflexiones a lo largo de este mes de evangelización, puedas seguir profundizando, ¿verdad? En tus reflexiones y por lo tanto en tu crecimiento espiritual. Y vamos a continuar porque tenemos más que compartir, más preguntas que lanzar. Quisiéramos ahora compartir con ustedes un poquito algunas ideas que hemos identificado a propósito de qué es la conversión. Y una primera idea que quisiéramos poner enfrente de ustedes es que se trata de un cambio serio, profundo, total, interior, que nos lleva a transformar nuestra vida. Yo quisiera sobre esto, digamos, comentar un par de situaciones. Más que ser un cambio emocional, ¿verdad? Ay, hoy me siento así, entonces voy a actuar de esa manera. Debiese ser un cambio producto de nuestras reflexiones, producto de nuestra convicción. Por lo tanto, realmente debiese ser algo de lo cual somos más conscientes de manera permanente y que debiésemos luchar porque esta conversión no sea algo pasajero, algo puntual, temporal, podría yo decir, acuñado a la Santa Semana, ¿verdad? Como ahora es la Semana Santa, pues yo me veo muy piadoso y me veo muy cercano a la iglesia, y pasa la Semana Santa y entonces regreso yo a esta vida del mundo que quizás estaba llevando. Es algo que debiese ser más constante, ¿verdad? Pero como una convicción que se ha adquirido a partir de mi toma de conciencia. Esa sería para mí una primera idea. Pero, ¿qué más podríamos compartir, Luis? Bien. Otro punto importante es que esto de la conversión, pues, no está definitivo en nuestra vida, ¿verdad? Yo quisiera decirles que esto es un proceso, ya lo vamos a ver más adelante, pero también podemos hablar en esto de la conversión de nuestra primera conversión, que podría ser hasta llamarse involuntaria, pero por gracia de Dios, en nuestro bautizo, nosotros fuimos llamados desde ya, a tener esa posibilidad del reino de los cielos, ¿verdad? Así que doy paso a Mauricio con el otro punto, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Una idea más que queremos agregar, una segunda conversión, digamos, vamos a decirlo así. Esta es una decisión muy personal. Hace un momento yo conversaba con ustedes de esa toma de conciencia, ¿verdad? Ese análisis que en un momento determinado podemos tomar, y que es a partir de vivir una vida cristiana, ¿verdad? Entregada, generosa, comprometida, es realmente la consecuencia de un encuentro con el Señor. Y vemos que la historia de nuestra iglesia nos ha reflejado algunos personajes, nos ha compartido
el estilo de vida que tuvieron algunos personajes y unos cambios radicales. Luis, a mí me impacta mucho, por ejemplo, el caso de San Pablo, ¿verdad? Recordemos lo que se ha dicho de él, ¿verdad? Andaba atrás de Cristo, como lo dijo él, ¿verdad? ¿Por qué me persigues atrás de él en la persona de los cristianos? Era un cazador de cristianos y los ejecutaba, ¿eh? Y luego se transformó. Es un cambio así totalmente radical, que ese es bastante impactante. O el caso de San Agustín, ¿verdad? Con la vida que tuvo, el estilo de vida que tenía él, así medio desordenado, y se transforma también como consecuencia de esa toma de conciencia, de ese conocimiento, digamos, y que por convicción decidió tener un estilo de vida diferente. Y San Francisco de Asís, que me parece a mí también impresionante, ¿verdad? Es un caso que yo recuerdo, para ilustrarlo un poquito, el hijo de una familia pudiente, ¿verdad? Inclusive recuerdo una escena de una película cuando él dispone de dejar a su familia e irse a vivir él por su propia cuenta. Esa escena es impresionante, ¿verdad? Él, hasta los trapos que tenía, todo, ¿verdad? Se despoja totalmente y es una seña digamos, de cambio de estilo de vida, ¿verdad? Impresionante. Pero ¿saben qué? Tenemos otros ejemplos, vamos a decir, más contemporáneos y que ahora quisiéramos ilustrarlos, ¿verdad? Para conversar también un poquito. ¿Qué te parece, Luis? Magnífico, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Observemos bien y les aseguro que todos vamos a coincidir. De hecho, lo he visto, hermanos que no son católicos, le tienen aprecio, cariño a estas personas. ¿Por qué? Porque han demostrado con sus hechos ese corazón que nos pide Jesús, esa bondad, esa alegría. Veamos pues a Santa Teresa de Calcuta. Yo la pude observar en una foto juntos, de la mano con, en ese entonces, el Papa Juan Pablo II. Miren, es algo que impresiona. Estas personas lo conmueven a uno solo al verlos. Son reflejo de Jesús. Imagínense esta maravilla. Entonces tenemos a la Madre Teresa, Santa Teresa, todo lo que ella hizo sin tener nada, posiblemente con pocos recursos, hizo maravillas. Pasemos a San Juan Pablo, hoy San Juan Pablo II. Excelente, me parece que de él se pueden decir varias cosas, pero yo voy a aprovechar para contarles una anécdota personal. Para comenzar, pues hay que decir que fue el Papa con el que crecimos muchos de nosotros. Era un Papa muy cercano a los jóvenes, ¿verdad? Yo quiero recordar eso en este momento con mucho cariño, de San Juan Pablo II, pero la anécdota puntual que les quiero contar es de mi papá. Él, cuando estaba por acá, el padre Vidal Traina, pues en el marco de un encuentro de familias que hubo en Italia, invitó a mi papá y a otras personas de la colonia a viajar con él. Y fíjense ustedes que mi papá tuvo la oportunidad de estar en la plaza, ¿verdad? Allá donde se mira al Papa y hemos visto tantas transmisiones de las misas y eventos importantes. Y bueno, su santidad en aquel momento, que no lo era, decidió caminar entre el público. Mi papá, pues como ha sido siempre, ¿no?, una persona humilde que no le gusta robar cámara, ¿verdad?, como lo estamos haciendo ahora nosotros, o pararse hasta el frente, pues se colocó atrás, ¿verdad? Dijo, me basta ver a su santidad, ¿verdad?, que pase por ahí. Pero pues la gente estaba muy emocionada y rompieron la fila y entonces pues llamaron al orden, empezaron a retroceder a todas las personas y mi papá quedó en primera fila. Yo estoy aquí donde me paré. Y cuando venía Juan Pablo, pues volteó para allá y de repente volteó de este lado y extendió su mano y mi papá pudo estrecharle su mano, ¿verdad? Mi papá cuenta eso con un entusiasmo muy particular, ¿verdad? Y creo que es de esas cuestiones que lo van marcando a uno, ¿verdad? Es una forma de decirles que este Papa para nosotros, en nuestra familia y para mí en particular, es muy cercano y me llena de mucha emoción. Pero la escena que tenemos acá, que quisiéramos en este momento resaltar para quienes recordamos este hecho tan importante, tan valioso, es el caso de este personaje que fue la persona que atentó contra la vida del Papa. Un par de disparos en plena plaza, lo atraparon, lo metieron preso, y ahí esta escena lo que está reflejando es cuando entonces el Papa Juan Pablo II lo fue a visitar a la cárcel, como consecuencia de lo que él por condición manifestaba en este proceso de conversión, el perdón. Fue a darle el perdón, él lo fue a buscar a la prisión para ahí
perdonarle ese acto que había cometido. Es impresionante, para mí es un ejemplo muy, muy, muy interesante, y otras cuestiones que de él podemos hablar muy sencillas, como que en una ocasión pues se quitó los zapatos en plena actividad porque vio a alguien, ¿verdad?, que no los tenía. Son pequeños actos, pero que denotan realmente tu calidad, digamos, de crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta imagen que está aquí, Luis? Que yo la veo así como muy de contexto, ¿verdad? Muy cercana, me recuerda algo, un magno acontecimiento esta semana. Excelente. Este viernes, valga muy bien la publicidad, van a ser canonizados estos muy queridos hermanos que, sin conocerlos, pero al saber de ellos nosotros nos emocionamos, ¿verdad? Pueden ver ahí, hay pues casi, son 10 personas, un sacerdote, varios laicos, miembros de la Iglesia Católica, que dieron su vida por el seguimiento a Jesús. Hicieron eco de las palabras de Jesús y pues ahora están ellos pues gozando, ¿verdad?, de este privilegio de no haber tenido mucho en esta tierra y tal vez ese sufrimiento duro, pero vean, ahí están, son ejemplo para nosotros que muchas veces pues tenemos miedo, ¿verdad? Y Jesús nos dice, no tengan miedo. Ejemplo de personas en su hogar, en la iglesia, de testimonio. Y no crean, ¿verdad, Mauricio? Que todo es así. La siguiente imagen nos va a complementar y nos va a decir que nosotros también podemos. Claro que sí. Yo, antes de hablar de esa imagen, quiero subrayar el caso de uno de los que está ahí en la fotografía, ¿verdad? Estos mártires que en esta semana pues van a recibir un cierto honor importante, ¿verdad?, en los altares de nuestra iglesia. Uno de ellos lo que hacía era esconder las hostias dentro de las tortillas, imagínense, porque no había sacerdote para llegar a las comunidades, y él las trasladaba, ¿verdad? Había celebración de la palabra y la compartía con los hermanos, ¿verdad? Fue descubierto, ¿verdad? Ese fue el disparador de su martirio, ¿verdad? Lo descubrieron trasladando las hostias y ahí lo ejecutaron, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de convicción impresionante, ¿verdad? Radical, contemporáneo, no estamos hablando de demasiados años atrás. Pero la imagen, la última, vean ustedes ahí al señorón y a su hijo, ¿verdad?, lavando los trastos. Miren, nos impactó esta imagen porque la conectamos a una experiencia que hemos tenido con Luis y otros hermanos en uno de los retiros que nuestra parroquia ha impulsado a lo largo de los años, ¿verdad? Una escena que nos generó un recuerdo muy grato y que dispusimos traerlo acá ahora y colocarlo en este momento para compartirlo. Termina el retiro y siempre uno suele preguntar cómo lo vieron, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Qué te impactó? ¿Qué es lo más importante que te llevas? Preguntas de esa naturaleza. Y uno piensa en ese momento, ¿verdad?, que alguien te va a decir, tu charla fue bien interesante, el testimonio de Pedro, ¿verdad? Una cosa así, hay un poco de ego ahí, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? No debería ser, pero se le sale a uno. Mira, este señor se quebró y nos dice, a mí lo que más me impactó fue saber que ustedes los hombres cocinaban, servían la comida, nos levantaban los platos y los lavaban. Y el cuate empezó a llorar ahí. Oh, chica, dijimos todos. Una gran lección para nosotros, ¿verdad? Muy bien preparada tu charla, bien desarrollado tu testimonio, pero en realidad esa práctica que se te ve por convicción, con mucho gusto, ese testimonio arrasa, ¿verdad? Entonces, dispusimos compartirles esta imagen porque el tema de conversión no tiene por qué ser algo tan espectacular. Son cosas sencillas de cotidianidad, pero hechas de corazón, con sinceridad y de manera auténtica. Y eso entonces denota tu calidad, digamos, de convicción. Pero hay una idea aquí que quisiéramos compartir más también ahora, si nos hacen el favor de compartirla. Muchas gracias, amigo. Bien, como nos podemos dar cuenta en el recorrido que hemos hecho esta noche, la conversión debe afectar toda nuestra vida. Y por lo tanto, todas las maneras en las que nos podemos relacionar con Dios, con nuestros hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a demostrar. Otras palabras, en cualquier lugar que nosotros nos desenvolvamos, ahí nosotros estamos afectados por esa conversión en nuestra vida
y vamos a ser, o deberíamos ser, pues luz para todo el mundo, ¿verdad? Así es. Excelente. Ahora, vamos otra vez a cuaderno y lápiz. Tenemos otra pregunta para ustedes en este momento. Y Luis, ¿qué pregunta vamos a lanzar para la reflexión de las personas que ahora nos están acompañando? Bueno, la cosa se está poniendo cada vez más difícil. Dice así: ¿cuáles son las evidencias que yo reflejo, dado mi proceso de conversión? O sea, ¿qué ven los demás en mí para que yo pueda decir, bueno, estoy luchando de ser una nueva persona, de tener un corazón de carne, como lo pide el Señor? Entonces, con el fondo que tenemos, fondo musical, vamos a reflexionar, reflexionemos. Esto va a ser importante para nosotros. Un par de minutitos ahí también, ¿verdad? Y aquí, pues, la sinceridad con uno mismo es importante, ¿verdad? Tratemos de ser bastante francos. ¿Qué te dice la gente? Caramba, ahora haces esto, no hacías aquello. ¿Cómo le haces para manifestar esta situación? Pensemos un momentito y con esta música de fondo y el silencio que vamos a generar en micrófonos, te dejamos para que reflexiones, hagas tu ejercicio de introspección. Obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Muy bien. Qué interesante. Hemos visto en pantalla que algunas personas nos han compartido su reflexión. Muchas gracias. No había sido nuestra intención que por ahí se fueran, sino allá en casa tú solo, contigo mismo, contigo mismo, pero está bien, es válido, podemos apreciar eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, lo agradecemos bastante, ese interés, y vemos pues que sí está haciendo eco en nuestros corazones, ¿verdad? Esta palabra. Excelente. Y ahora, en palabras de nuestro párroco, el Padre Gabriel, veamos a la luz del Evangelio cómo podemos también obtener algunos elementos que podrían contribuir con nuestro proceso de conversión. Y en ese sentido, pues, vamos a valernos de la parábola del Hijo Pródigo, sabidos que la hemos escuchado en otras oportunidades, quizás con otros enfoques, pero nunca está de más volverla a revisar, volverla a compartir entre nosotros y que, pues, le demos una utilidad con los fines que ahora perseguimos. En ese sentido, pues, Luis y su servidor la vamos a ir leyendo, vamos a ir interactuando y pues ustedes también pues podrán ir leyéndola por ahí. Entonces, Luis, comenzamos. Bien. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven, reuniéndolo todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Después de gastar todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a cuidar cerdos. Le entraban ganas de saciarse con las algarrabas que comían los cerdos y nadie se las daba. Recapacitando, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré,
E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció, y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Comenzó a decirle el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Pronto, sacad el mejor traje y vestidlo, ponerle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a celebrarlo con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a celebrarlo. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver y acercarse a casa, oyó la música y los cantos. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué pasaba. Este le dijo: ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerlo. Él replicó a su padre: Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido este hijo tuyo, que devoró tu fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero cebado. Pero él respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había de celebrarlo y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Muy bien. Veamos esta situación que ahora el Evangelio nos ha presentado, Luis, si te parece, como en un par de actos, en un par de escenas. Veamos allí qué podemos como sacarle de jugo, diríamos, y enfocarlo hacia el tema de la conversión. Claro, perfecto, me parece. Continúo entonces. Tenemos en la primera escena, apreciamos al hijo con una conducta pecadora, irreverente, impertinente, muchas veces de hijo menor, que no piensa las cosas, ¿verdad? Abusa de su libertad y honestamente hay que ver qué pecado comete contra el padre, ¿verdad? A este hijo le falta entonces totalmente el amor y obediencia a su padre, el hijo. Continuemos. Luego tenemos en este caso el padre. Padre respeta la libertad del hijo, igualmente como Dios la nuestra. Es justo y le da al hijo lo que le corresponde. Gracias, Luis. A mí me gusta mucho subrayar de esta escena ese respeto que Dios tiene por el uso de nuestra libertad, lo cual no significa que en algún momento no pierda la paciencia con nosotros, ¿verdad? Y nos marque el paso, nos llame la atención. Pero ese respeto de caballero, ¿verdad? Que Él ha manifestado en todo el tiempo es algo que yo quiero subrayar, no obstante nuestros actos. Pero veamos ahora una siguiente escena, una segunda escena que ya nos matiza ese proceso de conversión. El hijo medita y toma conciencia, se arrepiente, vuelve al padre y reconoce su pecado y vive la alegría del perdón. Interesante, ¿verdad? Hace un momento atrás decíamos que la conversión puede darse por la toma de conciencia, esa reflexión que uno hace sobre su actuación, sobre el estilo de vida que ha estado teniendo, sobre lo que ha estado escuchando, quizás si no debería escuchar, lo que ha estado viendo y quizás no debería estar viendo, haciendo o dejó de hacer. Interesantísimo. Ahora veamos la reacción del padre. Interesante también, por demás decirlo. Ese padre, ¿verdad?
no deja que el hijo haga todo ese camino. O sea, ya lo ve a él tocado, arrepentido y sale a su encuentro. Es un encuentro muy hermoso, un encuentro que refleja misericordia, perdón, festejo del retorno. Me parece valioso decir que nuestro Padre Celestial, ante esa verdadera convicción nuestra de arrepentirnos y de sabernos pecadores y buscarlo, no nos va a dar la espalda, no va a actuar como muchas veces humanamente nosotros actuamos. Alguien nos falló, nos busca, le cuesta mucho buscarnos y mucho más pedir perdón y se lo hemos negado. Esa no es la conducta de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él se abre a nosotros, ¿verdad? Festeja, es algo muy hermoso para Él ver cómo nosotros acudimos a Él y regresamos a este camino, ¿verdad? Que en un principio decíamos que la conversión implica ese encuentro con el Padre, ¿verdad? Cuando nos hemos desviado. Perdón. Yo quisiera resaltar en esta segunda escena, de veras que esto de tomar conciencia y arrepentirse, eso es bien importante, porque nosotros, como el hijo pródigo, tenemos que saber que nuestro Padre Dios, ahí está, es un Padre misericordioso. Como dijiste, Mauricio, no nos va a cuestionar, no nos va a dar la espalda, ¿verdad? Interesante. Y hasta este momento, fíjense, en nuestro pequeño análisis que estamos haciendo acá, hemos visto el rol de este hijo pródigo, ¿verdad? Que se desmandó, pero se arrepintió, y cómo el padre participa en este proceso y lo acoge de nuevo. ¿Qué tal si le echamos una miradita al otro hijo, ¿verdad? Veámoslo desde otra perspectiva. Luis, te invito a que nos compartas ahí algo. Gracias. Bueno, lo vamos a ver desde mi perspectiva. Estoy yo, con mi proceso de conversión, con mis aristas, con todo eso. Yo voy a misa. Yo también comulgo. Pertenezco a una pastoral, vean ustedes. También participo en la mayoría de las actividades de la iglesia. Leo la Biblia. Me he convertido. Doy buen testimonio. Ahí estoy yo. ¿Qué les parece? Resalto con los que me relaciono. Yo hago todo eso. Ahora viene la contraparte, ¿verdad? Mauricio. Claro, pareciera que en este momento, cuando yo logré dar ese paso, ahora todo el mundo debe, ¿verdad?, resaltármelo. Incluso hemos perdido la perspectiva, quizás en un momento determinado, y pareciera que nos vamos volviendo jueces de la actuación de los otros, ¿verdad? Perdemos un poco la humildad, perdemos la perspectiva realmente del proceso de conversión. Cuando es auténtico, no debiese atropellar a nadie más. Debiésemos ser comprensivos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues un yo como es, pues yo, ¿verdad? Ahí está, Mauricio Quintana, ¿verdad? Se siente ahí a las anchas, más que alguno de ustedes, de cualquiera, pues parece que nos parecemos a ese hijo, ¿verdad? Del hermano, a ese hermano del hijo pródigo que reclama, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, yo todo el tiempo aquí cumpliendo y todo, y faltó, y ahora que viene de regreso, pues hay que aplaudirle, hay que hacerle la fiesta. Parece que estamos un poco confundidos en ese proceso de conversión. Pero queríamos tocarlos ahorita en este momento, ¿verdad? Quizás en esa parte de preguntas que nos vamos haciendo, que debiésemos interpelarnos, debiésemos considerar nosotros también cómo estamos viendo el proceso de conversión de las otras personas. Sería muy interesante. Pero avancemos un poquitín. Creemos que viendo el proceso, la conversión como proceso, hay ciertos retos que probablemente van a asomarse a nosotros. Yo quisiera compartirles uno a propósito de lo último que acabamos de mencionar. Hemos hablado con Luis, hemos reflexionado y coincidimos en que cada persona tiene su proceso particular, con sus propias características. Es decir, yo estoy fallando en algo, que Luis quizás no esté fallando, que Mariano no esté fallando, que Lili no esté fallando, pero cada uno está dando sus propias batallas. Y en ese sentido, aunque uno no comprenda cuál es el proceso de esa persona y esa persona no comprenda mi proceso de conversión, debemos de ser respetuosos de esa situación. Nuestro proceso como el de esa persona lo merece. Un reto más, Luis, que te invito a compartir ahora. Seguro. Solo para ahondar un poquito lo que yo pienso, es cierto, nosotros
no me van a dejar mentir, lo hemos hecho. Hemos posiblemente menospreciado a otro porque nosotros creemos que nosotros somos los que sí lo estamos haciendo bien y él no. Solo para hablar algo más del primer punto. En el 2, pues, la crítica, ¿verdad? Hacia la falta de testimonio del otro. Ahí es algo delicado. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos, criticamos y nos cae mal aquel o lo vemos mal? ¿Por qué será? ¿Será porque él está reflejando errores míos? Posiblemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Regresar y volver a nuestro propio proceso y revisar dónde estamos fallando. Claro, porque incluso hay una expresión bíblica que nos llama la atención en ese sentido, ¿verdad? Que ahora la vamos a compartir también en pantalla para no olvidarlo. Luis. Claro, la hemos escuchado, ya gracias a Dios la hemos comprendido. Dice, ¿cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que se encuentra en el tuyo? Lucas 6:41. En su evangelio, Jesús pues nos exagera las cosas para que comprendamos que no debemos juzgar, que primero tenemos que vernos nosotros para poder ver realmente cómo estamos y en este caso, cómo está nuestro proceso de conversión para, pues, en todo caso, aconsejar a otro. Claro. Y bueno, obviamente aquí hay un llamado de atención más que quisiéramos hacer a ustedes y a nosotros mismos en primer lugar, un reto más. Debemos considerar un proceso permanente en la búsqueda de la conversión. Es un trabajo de todos los días y cada uno tiene como una ruta trazada y si no, pues ojalá a partir de estas reflexiones podamos establecer esa ruta. ¿Cómo así? ¿Qué elementos podría tener esa ruta? Quizás el tipo de pensamientos negativos que yo estoy teniendo hacia una persona debiesen cambiar. Quizás lo que yo estoy expresando, la forma en que lo hago, puede ser que tenga razón, pero la forma en que lo estoy haciendo no es la más adecuada. Como decimos acá, ¿verdad? Muy popularmente, nos hemos hecho el loco o la loca, ¿verdad? Sabemos de alguien que tiene una cierta necesidad y sabemos que nosotros podríamos compartir con esta persona algo y no lo hacemos, lo ignoramos, caemos en el pecado de omisión. Podríamos también decir que un tema importante en la ruta que estamos construyendo del día a día es nuestra oración, una oración que sea auténtica, ¿verdad? Que reconoce en dónde están nuestras fallas, donde pide perdón, en donde se pone en las manos del Señor para que le ayude a esta transformación. Entonces, tenemos mucho que hacer día con día en el yo de cada uno de nosotros y esto es algo permanente y algo constante. Pero tenemos unos retos más. Luis, compartimos ahí un par de retos más. Gracias. ¿Cuál es el primero? Gracias. Veamos, esta imagen ha aparecido pues por las redes y en muchos lugares. Vemos ahí cómo soy yo realmente, cómo creo que me ven los demás. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Has pensado que tu proceso de conversión ha concluido y no tienes nada más que hacer al respecto? Bueno, ya con lo que nosotros sabemos y escuchamos, podemos respondernos, ¿verdad? Yo no les voy a responder, eso es cuestión de cada uno. Pues, ¿qué pensamos, verdad? Que ya llegamos a un punto y, como dicen por ahí, ya estamos salvos y tranquilos. Veamos, ¿verdad? Claro. Y bueno, tenemos ahí algo más interesante que compartirles, ¿verdad? Un reto más. ¿Acaso no tendríamos que volvernos como el hijo pródigo al Señor? Es decir, ponernos otra vez en sus manos para que Él continúe moldeándonos, ¿verdad? Apoyándonos para avanzar en esta ruta de todos los días. Creemos que sí. Y eso requiere de nosotros, de cada uno, pues, un acto de humildad para reconocer que nuestra conversión es eso, un proceso, algo no concluido. Volvemos a pedirte que tomes lápiz y papel, porque vamos a lanzarte una pregunta más o un par de preguntas más para ir cerrando esta reflexión que con mucho gusto hemos preparado con Luis y que por la gracia de Dios, pues ahora estamos compartiéndola con tu persona. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué crees que necesitas cambiar después de esta pequeña sacudida que hemos compartido ahora? ¿Será que tienes que cambiar algo? ¿Necesitas cambiar algo? Y vamos a poner un poco más de música de fondo, una alabanza también por ahí, muy simpática, muy bonita, que nos hemos escuchado, que hemos elegido para este momento tan especial, y te queremos dar un par de minutos para que ahí, en donde estás en este momento,
viendo la transmisión, donde nos estás escuchando, te animes a responder. ¿Qué crees que necesitas cambiar? Un par de puntos podrían ser suficientes. Quizás hay muchos en la ruta de la que estamos hablando, pero selecciona un par, algo que sea realista, que te rete también, ¿verdad? Que te motive a dar un paso más y que ojalá permita que tu transformación hacia una persona más coherente con la vida que el Señor espera de cada uno de nosotros sea posible. Así que damos un par de minutos y vamos a compartir también esta alabanza. Iba un hombre caminando hacia Jerusalén, sin mirar alrededor, con el paso apresurado. No lo vio llegar, no lo vio llegar. Acidez, indigestión o diarrea. Tenemos una pregunta más que es importante compartir. Una cuestión es el qué necesitas cambiar, pero otra cuestión es el cómo piensas hacerlo, para dónde vas a realizar tus acciones. Y entonces la siguiente pregunta en este momento es, ¿y cómo lo harás? Fácil, pero muy fácil, es decir, los qués. Otra cosa serían los cómo. Y es un reto mayor que en este momento vas a tener en tu reflexión. ¿Qué y cómo? Y cedemos un par de minutos nuevamente para que tengas chance de reflexionar un poquito y de anotar algo que están siendo notas personales. Herido y despojado, y no le socorrió el hombre de Dios, y no le socorrió el hombre de ley, sino aquel que repudiaba por ser samaritano, que el que decía que no era su hermano. Muy bien, vamos a avanzar. Sabemos que el tiempo ha ido cobrándonos ya factura, nos estamos acercando ya a lo que va a ser el cierre de este momento tan grato que hemos tenido. Y pues quisiéramos decirte que hay algunas sugerencias que nos parecieron muy simpáticas, muy buenas del padre Carlos Yepes en lo que fue nuestro esfuerzo de preparar esta reflexión y que ahora queremos compartírtelas con mucho gusto. Luis, por favor. Bien. Hemos tenido la oportunidad y pues yo le doy gracias a Dios porque nuestra Santa Madre Iglesia tiene este gran magisterio y ahí, miren, es el que quiera, ahí lo encuentra y ahí nos nutrimos. Nos dice en alguno de sus videos el Padre que primero pues tenemos que reconocer esa necesidad de cambio. Si no hay necesidad, vamos a seguir igual. Tenemos que rechazar el pecado. Y como dice acá, el que está sediento necesita agua. Creo que está clarísimo. Interesante. Hay una sugerencia más que el Padre nos comparte y es nuestra disposición del corazón, ¿verdad? Un intenso deseo de cambiar. Esto significa como, por ejemplo, no plantearnos como, bueno, yo no vivo la vida, ¿verdad? Sino que la padezco, estamos como lamentándonos de esta situación, cuando en realidad debiésemos gozarlos y también aprender de lo que ahora puede ser una experiencia dura, como es esta pandemia, el encierro y las implicaciones que está teniendo. Cambiar nuestros pensamientos, ¿cómo así? No vivo mi matrimonio, lo sobrevivo, dice uno, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo ahí? Bien. Me ha parecido como 5 minutos estos 10 años. 5 minutos, sí, pero bajo el agua, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, no es así. Nuestra forma de pensar tiene que ser distinta. Nuestra disposición del corazón, ¿verdad? Intenso deseo de cambiar. Y hay una sugerencia más que nos gustó mucho. Luis, por favor. Sí, excelente. Esto es importantísimo. Abrirnos a la gracia de Dios. Si nosotros nos abrimos a la gracia de Dios, Él va a permitir nuestra conversión por fe.
Así tu fe sea pequeña o grande, pídele a Dios que la haga crecer. Vamos para adelante. Y para cerrar nosotros este espacio de comentarios, de reflexiones preparadas, queremos dejarles un par de ideas que fundamentan lo importante de nuestro testimonio. Fíjate cómo vives, observa cómo vives, porque quizás tu testimonio de vida sea el único ejemplo, quiero subrayar eso, único ejemplo, la única Biblia, el único evangelio que pueda leer tu hermano. ¿De qué nos sirve mucho conversatorio si nuestra práctica es inconsistente, es incoherente? Entonces, cuida la calidad de tu testimonio. Y una idea más, Luis. Sí, esta me encantó. Pongámosle bastante atención. Las personas que vean tu vida dirán: creo en Jesús al que no veo, porque lo veo presente en esa persona. Esa persona puede ser tú, o ser yo. Esa persona que ama, que sirve, que es bondadosa, que es libre, que es una persona profunda y, lo más importante, grande de alma. Muchas gracias, Luis. Y bueno, queremos contarles, nuestro tiempo prácticamente ha vencido. Hemos sentido que ha sido un espacio muy grato para nosotros, Luis, compartir con vos este momento, y pues a los hermanos que nos han apoyado por acá, de la Pastoral de la Palabra, muchas gracias, y queremos hacer un cierre con una oración final que, si nos permiten, y nos acompañan ahí en donde están, cerrando sus ojos, vamos a concluir nuestro esfuerzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta bella oportunidad que hemos tenido de poder reflexionar sobre esto tan importante que es el proceso de conversión personal. Gracias, porque a nosotros particularmente que hemos compartido esto, nos dejas más claro que se trata de un proceso de pasos, posiblemente chicos, quizá no fáciles, pero que estamos invitados y debemos retarnos a seguir esta ruta de cambio que es tan valioso, Señor, no solamente por nosotros mismos, nuestra paz, nuestra felicidad, sino lo que podemos con ello hacer por otras personas, lo que podemos irradiar, lo que podríamos provocar en otros que aún, Señor, no te conocen o conociéndote te han abandonado. Te agradecemos, Señor, que en esta noche, y te suplicamos, por favor, que tomes el proceso de conversión de cada uno de nosotros, que lo tengas entre tus manos, Señor, que lo bendigas, que nos lo devuelvas y que nos permitas continuar con esa bendición en tanto que nosotros llegamos a un feliz encuentro contigo. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con quien vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, gracias por tu esfuerzo y testimonio de conversión, ¿verdad? Nos anima, nos inspira a la propia batalla. Queremos cerrar entonces nosotros esta participación invitándote para que el próximo jueves puedas también asistir a este espacio que es tuyo, que es de todos nosotros, para seguir creciendo con el tema la Iglesia Comunidad de Creyentes. Sin lugar a dudas, va a ser algo también interesante y que nos va a ayudar a construir este reino del Señor acá en esta tierra. Buenas noches, mucho gusto, hasta luego, adiós.